Y seguimos con más revolución de la economía digital. En este caso vamos a hablar en este panel sobre cuál es el potencial de la economía para acelerar procesos. Pero no lo voy a hacer yo, obviamente lo van a hacer nuestros invitados de lujo. A mi izquierda les presento a Henry Sever. Él es presidente y gerente general de American Express. Está en la empresa hace 34 años, me especificaba recién, y ocupa su posición hace 10. Pero para escuchar más sobre él, presentamos este video. Henry Sever, presidente y gerente general de American Express Argentina. Lidera la compañía desde septiembre de 2010 y tiene más de 30 años de trayectoria en American Express, donde ocupó distintas posiciones tanto en la Argentina como en México. Henry estudió Administración de Empresas en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y además se recibió de piloto, uno de sus hobbies principales. A mi derecha les presento a Fernando López Yerbasi. Él es gerente general de Microsoft Argentina. Hace poquito, desde julio de 2020, en medio de la pandemia, escuchamos primero la presentación. Fernando López Yerbasi, gerente general Microsoft Argentina. Asumió el liderazgo en julio de 2020 y durante los últimos 3 años se desempeñó en Microsoft como director de negocios y grandes empresas para Argentina, donde contribuyó a acelerar la transformación digital. Fue director general de Google en Chile, firma en la que trabajó 9 años. Fernando es ingeniero industrial de la UBA y MBA de la Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París. Disfruta de viajar en familia y de compartir asados con amigos. Y más a la derecha les presento a Javier Cesari. Él es gerente general para el sur de América Latina de First Data. Escuchamos su presentación. Javier Cesari, gerente general región LAS de First Data, Pfizer. Asumió esta posición en octubre de 2019 y tiene a su cargo la responsabilidad de Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Anteriormente fue gerente general de la región Latinoamérica Norte y Corredor Andino. Javier es abogado de la Universidad de Morón y tiene más de 30 años de carrera profesional en la industria de medios de pago en los mercados latinoamericanos. Y vía Skype tenemos nada más y nada menos que a Ricardo Moreno, presidente ejecutivo de Prisma Medios de Pago. Ricardo, ¿nos escuchás bien? Sí, perfectamente. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por sumarte a la mesa. Como decía recién, sos presidente ejecutivo de Prisma Medios de Pago. ¿Asumiste esta posición en julio de 2019? Exactamente. 8 meses de normalidad, 6 de pandemia, meses. Digamos. Exacto, sí. Normalidad, bueno, la Argentina, ¿no? Normalidad argentina y luego pandemia. Te presentamos más a fondo con este video. Ricardo Moreno, presidente ejecutivo de Prisma Medios de Pago. Asumió esta posición en julio de 2019 con el objetivo de fortalecer el liderazgo de la compañía y profundizar la transformación digital. Ricardo es ingeniero en sistemas de la UBA y completó su formación en INSEAD, New York University y el IESE en España. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado nacional e internacional y anteriormente fue responsable global de BBVA Ingeniería y presidente ejecutivo de BBVA Francés. Y comencemos con una pregunta para Ricardo allá en Skype, cumpliendo nosotros también con las normas de aislamiento, de no sumar más de 4 personas en el panel, 3 invitados y quien conduce, y apoyándonos, como dice este evento, en la tecnología para acelerar y mejorar procesos. Ustedes en la empresa avanzaron con una transformación digital bastante fuerte en Prisma que está llevando a cabo. ¿De qué se trató? ¿O de qué se está tratando en realidad? Mira, sí, es un proceso que comenzamos nada más llegar. Yo llevaba trabajando en metodologías digitales durante muchos años en mi carrera, casi desde el año 2014. Básicamente, Nacho, que una empresa se convierta en una empresa digital es cómo hacer que, en este caso, Prisma, que involucra casi 5.000 personas trabajando, funcione como una startup, o casi te diría, mejor dicho, como varias startups. La transformación digital empieza primero que nada, la gente piensa en tecnología, pero empieza primero que nada por un cambio cultural, un cambio de liderazgo. Nosotros hemos incorporado en este año más de 150 personas al equipo, hemos reforzado mucho el equipo con perfiles muy digitales, científicos de datos, ingenieros de experiencia del cliente, especialistas de marketing digital, especialistas de ventas digitales,
desarrolladores de distintos tipos, pero lo más importante, como te decía, es el cambio cultural y el cambio del liderazgo. Las empresas digitales, te diría que el rasgo cultural más básico que tienen es el foco total en el cliente, un apasionamiento por el cliente y por sus experiencias que las empresas tradicionales tenemos que poner en marcha. Ese es el primer paso. Luego, el foco también está en el equipo. O sea, al final son dos piezas. El protagonista es el equipo, la obsesión es el cliente y el liderazgo tiene que cambiar por completo. El liderazgo pasa a ser un liderazgo mucho más humilde, no un liderazgo que da instrucciones o que da órdenes o que supervisa, sino que estimula, que cohesiona, que congrega todas esas especialidades que trabajan como trabajan las empresas digitales, como la famosa startup que todos nos imaginamos en un garage, 4 o 5 personas que están creando una empresa. Eso llevado a una escala de una empresa como Prisma, lo hacemos en el formato de fábricas digitales, que desde las más grandes tienen 250 personas, las más pequeñas pueden tener 30 o 40, y la gente trabaja ahí, sentada en una mesa. Ahora, obviamente, la pandemia ha cambiado la mesa por medios como el que estamos utilizando ahora, se trabaja en ciclos muy cortos, se trabaja, ya te digo, en mucho prototipo, mucho prueba y error. El equipo, la verdad que se energiza extraordinariamente porque de repente desaparece toda esa capa de aislación que genera la jerarquía tradicionalmente en una empresa. Nosotros en particular hemos eliminado todas las gerencias que teníamos, gerencias de área, de departamento, ejecutivas. Todo el mundo tiene el mismo nombre, la jerarquía es algo difuso y el equipo la verdad que lo está viviendo a pleno, y también ha sido la verdad que muy importante hacer esto poco antes de que empezara la pandemia, porque cuando empezó la pandemia, déjame decir esto, que es un tema no tan mencionado. Todo el mundo está haciendo agilidad y está haciendo transformación digital, pero la idea general de que eso es un entorno muy liberal no es exacta. Las formas de trabajo ágiles son muy rigurosas, muy estrictas. Los equipos todos los días hacen lo que se llama una daily, hacen una reunión de media hora, 40 minutos para ver cómo fue el día de ayer, qué nos proponemos para hoy. Se trabaja con agendas predictivas, se dice qué va a hacer cada mesa la semana próxima, se pregunta permanentemente si lo que estamos haciendo es lo que el cliente quiere, si hemos trabajado bien esta semana, cómo nos hemos sentido. Un entorno mucho más sociable y que para un momento como la pandemia nos ha permitido, por un lado, trabajar muy bien dentro de la empresa, pero también estar preparados para dar soluciones a nuestros clientes. Nuestros clientes son los comercios. Nosotros ya sabes que tenemos las marcas Banelco, Pago Mis Cuentas, Lapos. Nuestro principal cliente son los comercios en el negocio de pagos, y la pandemia los ha puesto ante situaciones muy tensas y hubo que ayudarlos mucho a mejorar su e-commerce, arrancar su e-commerce, prevenir el fraude. El fraude ha sido uno de los grandes temas de la pandemia y por suerte en Argentina lo hemos controlado. Y luego crear soluciones para que pudieran cobrarle a sus clientes aunque no pudieran acercarse al local, ¿no? Como son los medios de pago. Clarísimo. Perdón, los botones de pago. Los botones de pago. Ahora enseguida nos contás más en ese sentido, pero quiero ir directo a Henry y preguntar ¿cómo impactó el aislamiento en los métodos de pago? Algo decía Ricardo recién, pero la cuarentena cambió el consumo de los argentinos, cambió la forma, cambió los lugares donde consumimos y cambiaron los métodos de pago, o se acentuaron algunos. ¿Qué pasó con los pagos digitales y con las tarjetas? Bueno, claramente, Nacho, cambió el sistema, cambió el comportamiento del consumidor, ¿no? Frente a la no posibilidad de hacer ventas presenciales, la verdad es que todo lo que es compras online, marketplace y sistemas de pago migró al mundo digital. Hoy el comportamiento del consumidor es básicamente digital. Si miramos un poco los números, las ventas digitales, primer trimestre del año subieron 60%, segundo trimestre o julio en particular, más de 150%. Y claramente frente a la imposibilidad de hacer otras actividades, como ir a comer a un restaurante, viajar y demás, el consumidor empezó a gastar en artículos para la casa, para disfrutar su casa en el nuevo ámbito en el cual
vivimos, ¿no? Hoy el lugar del disfrute o de pasarla bien pasó a ser el hogar. Por lo tanto, todas esas ventas se realizan, o gran parte de ellas, en forma digital, ¿no? ¿Cuánto va a quedar de esto? Yo creo que el piso va a quedar alto. Creo que una parte va a volver a lo que era, pero el nuevo piso de ventas online o mundo digital va a quedar mucho más alto de lo que era al principio de la pandemia, ¿no? Fernando, y siguiendo eso, hay mucho que se dice la frase hoy que lo online llegó para quedarse. Digo, ya estaba, se aceleró con la pandemia. ¿Y qué rol juega Microsoft, digo, ahí en el lugar de esta aceleración de la tecnología, de los procesos? Bien, yo diría el 2020, inicio de década, pandemia, creo que lo que hemos visto que en los primeros 2 meses ocurrió la transformación digital que había ocurrido en los últimos 2 años, ¿no? O sea, no es que es algo nuevo el online, sino que ya estaba, sin ir más lejos, en Argentina, en lo que es el sistema financiero, la regulación del Banco Central ya había permitido desde 2018 trabajar en nube, con lo cual diría que no es que es algo nuevo, sino que se aceleró de una forma realmente importante. Y acá lo que surge es que había 2 grandes grupos de empresas, aquellas que venían trabajando y preparándose desde hace años y aquellas que tuvieron que adaptarse en 2 meses o 3. Y entonces ahí el concepto que quiero destacar, que es el que trabajamos desde Microsoft, es el de intensidad digital, intensidad tecnológica. Entonces esto tiene que ver con la necesidad que tenemos todas las empresas de adquirir conocimiento tecnológico, no en sí para entender solo de tecnología, sino entender cómo aplicarla en forma veloz. Entonces, adquirirla y transferirla en forma veloz y simple a todo el ecosistema, empleados, socios, etc. Así que ese, digamos, es el cambio central que estamos viendo este año. Y te diría un poco para cerrar que lo que estamos aprendiendo ahora, o en la etapa en que estamos entendiendo qué es lo que debe reconstruirse, qué es lo que debe reinventarse y probablemente, y muy relevante, qué es lo que tenemos que dejar de hacer. Hablo en general de la industria. Así que en eso estamos hoy, pero claramente la forma en la que se aceleró la transformación en los 2 primeros meses de la pandemia, va a dejar un residual realmente importante en lo que viene hacia adelante, ¿no? Y Javier, Ricardo decía algo en este sentido, digo, sus clientes son los locales, los restaurantes, las estaciones de servicio que estuvieron cerrados y algunos siguen cerrados. ¿En qué medida se modificó el negocio de ustedes? ¿Creció, no creció? ¿Cómo capearon ese tema estos meses? Te diría que hubo un proceso de transformación enorme en lo que fue el consumo y los comercios que han podido operar en todo este contexto. Y nosotros lo comparábamos con otros mercados de la región donde Pfizer tiene operaciones. Claramente el ecosistema digital, el e-commerce, las transacciones no presentes, han tenido un crecimiento de más de 2 veces en todo este contexto, en toda la región promedio, te diría. Argentina, en el mes de julio, fruto también de las campañas que hicieron muchos de nuestros clientes con el hot sale, han triplicado el volumen de ventas que tenían prepandemia. Y obviamente seguimos trabajando y acompañando a todos los segmentos que han sido más afectados con nuevas soluciones, como decía Ricardo. Todo lo que tiene que ver con transacciones no presentes, con nuevas tecnologías, nuevos medios de pago digitales, los links de pagos, transacciones por QR, todo lo que tiene que ver también con disponibilizar nuevas transacciones en los terminales donde los comercios hoy pueden operar, ya sea para ventas presentes con el cliente en el comercio o con el comercio o con el cliente operando a través de un formato digital o un formato remoto. Ese es el enfoque donde estamos trabajando, viendo bien también qué otras experiencias se están desarrollando en mercados que han entrado antes en este contexto y ver qué soluciones podemos ir trayendo para acompañar la dinámica de nuestros clientes en todo este contexto, con lo que hay hoy y con lo que creemos que va a ser la nueva normalidad.
Henry, una de las apuestas de Amex es la tarjeta contactless y también de otras empresas del sector. Y la pandemia en este sentido, todo lo que no se toca, todo lo que es distanciamiento, todo lo que es más higiénico, suma. ¿Cómo están en este proceso de penetración de la tarjeta contactless y cómo juega en ese sentido la cuarentena? Hoy contactless es un producto que prácticamente todo el mercado lo tiene. American Express también está emitiendo contactless. En Argentina todavía no está sumamente desarrollado, sin embargo, cuando retomemos los viajes y demás en el exterior, está bastante más avanzado. Y definitivamente, como vos decías, ¿no? El mundo va a contactless, va a pago con QR. Sobre todo ahora que estamos tratando de cuidarnos y de evitar cualquier tipo de contacto, ¿no? Creo que la evolución va a ser paulatina, sobre todo en el mercado argentino, pero de vuelta, ¿no? Es una tecnología que hoy está disponible. Nosotros emitimos productos, tanto los emitidos por American Express como los bancos, con tecnología contactless, prácticamente igual que todo el mercado, ¿no? ¿Y hacia dónde crees, Javier, vuelvo a vos un ratito, que va el negocio de los sistemas de pago? Digo, entraron en juego también lo que se conoce como fintech en el sector que por ahí era más tradicional. Digo, en tarjetas va hacia contactless, por ejemplo. Pero ¿qué va a pasar con los sistemas de pago? ¿Hacia dónde ves la tendencia tecnológica? A ver, hay palabras hoy que se utilizan mucho en la industria nuestra, el tema de la omnicanalidad. Es uno de los frentes o de las tendencias que vemos hacia donde va tendiendo el negocio, incorporando todas las nuevas tecnologías. Claramente las transacciones sin contacto pareciera ser que es el futuro de la industria, el poder operar con estas nuevas tecnologías, ya sea a través de los distintos dispositivos wireless o remotos, como pueden ser pulseras digitales o los mismos teléfonos celulares que operan directamente mediante tecnología sin contacto, y eso es hacia donde nosotros vemos que está tendiendo la industria, y con claro foco, como decía Ricardo, en lo que es la experiencia del usuario, ¿sí? Cómo simplificamos esa transaccionabilidad, tanto desde el punto de vista del comercio como desde el punto de vista de los tarjetavientes, que son los que van a hacer sus transacciones en los distintos comercios a través de los distintos canales. Y ahí es un componente muy fuerte que también se vino hablando anteriormente del impacto de la tecnología. Cómo nosotros, a través de la tecnología, las distintas soluciones, de las redes, tenemos que estar disponibilizando ese tipo de soluciones para nuestros clientes finales, a través de inversiones muy importantes en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esos canales, tanto en la construcción como el mantenimiento de esa infraestructura que tiene que soportar ese tipo de transacciones. Y agrego el componente de otorgar simpleza, y como se mencionaba en algunos de los paneles anteriores, la seguridad en todo este ecosistema, que es vital. Ricardo hacía mención al tema del fraude. Hemos tenido que transformar y que fortalecer todas las estructuras de fraude, de riesgo, para poder permitir que el ecosistema siga operando en forma segura y en forma continua. Fernando, ¿y ustedes puntualmente en el mercado financiero, bancos, tarjetas, ahí cómo aportan a esta transformación y cómo la ves desde tu perspectiva de una empresa tecnológica que lleva la innovación, digamos, en su esencia? Perfecto. Lo que diría hoy que hay algo que no cambió, que es organizaciones centradas en el cliente son las que van a ganar seguramente. Lo que sí cambió es el cómo. Lo que permite la tecnología hoy es tener la posibilidad de personalizar ofertas de productos, servicios y experiencias a un nivel no visto hace poco tiempo. Y esto tiene que ver con, retomando en parte el concepto de omnicanalidad, pero enriqueciéndolo con todo lo que hacen las personas más allá de lo que es la entidad financiera, sino lo que hace la persona interactuando en redes sociales o interactuando con distintos sectores de un ecosistema que rodea a la persona, personalizar ofertas de productos y servicios. También, obviamente, en el sector financiero en particular, toda la gestión de riesgo personalizada, todo lo que tiene que ver con ofrecer seguridad, no solo en fraude, sino también en la protección de datos, en la privacidad. Todo esto hoy la tecnología permite llevarlo a un nivel muy amplio. Y retomo
un minuto esto que mencionaba de ecosistema híbrido, porque hoy la forma en la que uno puede abordar a un cliente no solamente tiene que ver con las capacidades propias, sino con la capacidad del ecosistema de socios que lo rodeen a uno. Entonces uno puede realmente darle mucho más, cubrir con un abanico de ofertas y de productos y servicios mucho más amplia si piensa que la forma de ganar es a través del ecosistema y no solamente a través de la oferta propia. Ricardo, volvemos a vos desde el Skype. Hablabas vos de un shock cultural en toda la transformación. Es una empresa que tiene 1.300 empleados, si no tengo mal el dato. ¿Cómo se adaptan 1.300 empleados a este shock cultural? Bueno, es un proceso, por supuesto es un proceso. Como te decía, lo fundamental primero que nada es cambiar los modos del liderazgo, que el líder entienda que es un facilitador, que es un estimulador para el equipo de trabajo. El proceso es progresivo, lo primero que hay que hacer es mostrarle a nuestro equipo, a nuestros colaboradores, que esto funciona muy bien, que esto los entrena, los forma, el equipo se siente muy orgulloso, muy protagonista, muy participado. Luego también hay un factor muy importante que es que la gente aumenta su valor intrínseco. Un equipo como el de Prisma, que ya tenemos de los 1.300 que vos decís, 1.000 de ellos ya están trabajando en estos modos digitales, empiezan a ser muy valorados. Todas las empresas están buscando este tipo de talento, este tipo de funcionamiento, y no todas tienen capacidad de crearlo. Entonces hay una altísima rotación del talento en este momento. En el caso nuestro, el resultado fue espectacular. Tenemos una población joven, 36 años de edad promedio, que se adaptó muy bien a esto. La encuesta de satisfacción del empleado medida por Mercer subió 15 puntos en solo 4 meses, llegando hasta 82, desde 67 a 82. Y en el caso de las fábricas digitales, que es donde más se produce este fenómeno, llegó hasta el 91%. Por lo tanto, el equipo está muy energizado, muy potenciado, y obviamente eso es muy bueno para nuestros clientes, ¿no? Porque ellos se sienten directamente responsables de esa experiencia del cliente. Henry, si hablamos de liderazgo, decías 34 años en la empresa, 10 conduciéndola desde la máxima posición. Pasaste por crisis económicas, la Argentina te tuvo entretuvido. Te entretuviste con la Argentina, pero la pandemia no la vio venir nadie. Es así que es nueva para cualquier líder del mundo y en particular de la Argentina. ¿Cómo fueron las primeras decisiones puertas adentro y sobre todo desde esta revolución tecnológica que estamos hablando? Bueno, cuando empezó la pandemia, la verdad que tuvimos que apelar a todo nuestro liderazgo como equipo, como compañía, tanto a nivel local como a nivel global. Por suerte, American Express ya venía trabajando en forma virtual 1, 2, 3 veces por semana con muchísimos de los colaboradores. Pudimos poner 100% de la empresa en forma virtual o trabajo desde el hogar un día antes que empezara la cuarentena, lo cual facilitó la operación. Y la verdad que nos fue muy bien. O sea, sí, las primeras semanas fueron un poco estresantes o traumáticas, pero la productividad se mantuvo o mejoró. La motivación de nuestros colaboradores realmente es muy alta. Creo que lo importante acá es comunicar y seguir comunicando. Comunicar una vez por semana con todo el equipo. Nosotros somos más de 800 colaboradores en American Express en Argentina. Y estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en forma virtual por algunos meses más seguramente. Pero de vuelta, nuestra prioridad es el cliente, prácticamente, o te diría que es casi imperceptible que la gente esté trabajando desde su casa. Y sí tuvimos que implementar algunas herramientas de flexibilidad, como permitir, por ejemplo, y permitirlo por escrito, de que un chico aparezca detrás de una cámara o que interrumpa en una llamada. Tenemos mitad de la población mujeres, las cuales muchas tienen que ocuparse de sus chicos, del Zoom y demás. Y realmente lo que hicimos fue predicar con el ejemplo de que hay muchas actividades y cosas que suceden en el hogar que no pasaban en la oficina, que están permitidas y que nadie se sienta mal porque tiene que atender un chico, porque tiene que atender a un padre mayor que tiene en la casa.
y eso realmente significó un cambio importante en cuanto al liderazgo y a la motivación de todo el equipo, ¿no? Fernando, en tu caso, llegaste en julio de 2020 a esta posición en medio de la pandemia. ¿Cómo se toma la decisión así de asumir, digamos, en este momento, de agarrar el timón definitivamente? Y por ahí en una empresa tecnológica donde ya también por ahí existía el home office o por ahí existía cierta tecnología que te ayudaba a algunas decisiones. Sí, más allá te diría de mi transición, yo venía trabajando en el equipo de dirección, pero nosotros entendimos del minuto uno que no es que empezamos a trabajar desde casa, sino que en general la gente empezó a trabajar de una forma distinta o intentar trabajar desde casa. Y creo que retomando la noción de liderazgo, nosotros entendimos que el liderazgo empático y entender que la vida de cada uno había sido seriamente afectada fue parte de cómo lo vivimos. Entonces, retomando lo que decía Henry, empezamos a convivir, pero positivamente, con que aparecieran niños detrás de una cámara, y realmente nos pusimos un poco en los zapatos de cada empleado, con mucha comunicación y con mucha empatía. Esa es la palabra que quisiera destacar. Pero digamos, el cambio de julio fue parte de una transición planeada y trabajada, y es parte de una continuidad de una compañía que viene operando en Argentina hace 28 años y que va manejando las transiciones bien planificadamente. Javier, ¿se puede innovar en este caos, digamos, que fueron todos estos cambios que implicó de repente tener a los empleados desperdigados por todos lados, que las empresas tienen también otras prioridades, incluso desde los económicos, que los empleados también tienen preocupaciones porque los padres pasaron a ser también docentes, chefs y todo lo que hace a las tareas de la casa? Una empresa que se basa en la innovación, ¿cómo hace para seguir innovando? ¿Cómo hace para pensar en el futuro cuando el presente te tira, te tiene agarrado? Sí, primero un comentario sobre el compromiso de la gente ha sido fantástico. El nivel de respuesta que hemos tenido de todos los colaboradores ha sido increíble, como mencionaba Henry. Más allá de la productividad, la compañía sigue operando en forma, te diría, prácticamente normal, y con un cambio de mentalidad transformacional. Nosotros tenemos aproximadamente el 90% de la gente operando remota. Obviamente los primeros momentos fueron turbulentos en obviamente poder disponibilizar el acceso de la gente a todos los sistemas de la compañía, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, sino también desde el punto de vista de seguridad de los accesos y obviamente manejando información sensible, cómo cumplimos con los protocolos, aparte locales, los de la industria y los que nuestra corporación nos baja a nivel global, donde la seguridad es un tema central en la estrategia de la compañía. Y el tema de seguir innovando ha sido un acompañamiento permanente de la gente. Te mencionaba de poder explorar qué otras innovaciones se desarrollaron en este contexto en mercados que entraron probablemente antes y que nos han servido. Y obviamente cambiar y revisar las prioridades en forma permanente, o sea, más allá de las nuevas metodologías, el agilismo y demás, pero nos obliga a transformarnos para poder cambiar las prioridades y acompañar la aceleración que hubo de proyectos, de estrategias que estaban un poco más expandidas en el tiempo, y en 2-3 meses tuvimos que salir con determinados productos, con determinadas funcionalidades o procesos transformados para acompañar el contexto, ¿sí? Para los comercios y el interno. Ricardo, vuelvo a vos. Nombrabas la transformación digital, llegó en plena transformación el COVID, les impactó definitivamente. Ahora, ¿cómo imaginás la pospandemia? ¿Con qué aprendizaje salen? ¿Con qué acelerador digital salen también de la pospandemia como empresa? Mira, la verdad que todas las empresas tradicionales sabíamos que teníamos un plazo para transformarnos y para poder competir de igual a igual con las empresas digitales, pero también teníamos un poco la sensación de que buena parte de nuestros clientes eran clientes fieles, eran clientes que les iba a costar asumir superar todas las barreras que hacen a lo digital, ¿no? Los jóvenes no te usan nada que no sea digital, y luego la gente menos joven
está muy acostumbrada, quiere ir al supermercado, quiere ver la góndola de vinos, quiere tocar los productos, probarlos. Eso ha cambiado porque la pandemia ha obligado a mucha gente, la única manera que tenía era comprar remoto, gente que jamás ha hecho la compra en el supermercado. Entonces los clientes ahora han visto la conveniencia, la han aprendido y la van a estar demandando. Por lo tanto, para todas las empresas incumbentes, los tiempos se han acortado muchísimo. Tenemos estas metodologías ágiles y la tecnología digital que nos permite ir más rápido, pero también tenemos menos tiempo. Y por lo tanto como hablamos aquí el trabajo remoto ha sido una gran solución, pero yo no creo que estemos en el punto de equilibrio del trabajo remoto. Se nota, en muchas empresas se nota una sensación de cansancio de la gente, la pantalla filtra la empatía, la gente demanda, cualquier encuesta que uno vea, y he visto las de Microsoft, he visto encuestas internacionales, las nuestras propias, la gente quiere ir a lo híbrido, quiere sí estar unos días en casa, eso está muy bien, pero quiero estar unos días en la empresa, quiero poder reírme con mis compañeros, contarnos cosas que por alguna razón por medios digitales no ocurren tanto. Entonces yo creo que hay por otro lado, las empresas que de repente se han encontrado con que la única manera de vender es dar oferta en sitios web, cobrar en remoto, también han acelerado mucho eso, ahí en donde empresas como la nuestra, la de Javier, han tenido un rol muy importante, quizás en usar soluciones que ya existían. Por lo tanto, lo que vamos a estar viendo es que mucho trabajo, mucha intensidad, la transformación se va a profundizar y luego se moderará un poco, no será todo tan remoto como es en este momento, pero sin ninguna duda seguirá creciendo mucho más. Como ya ocurría antes de la pandemia, el e-commerce crecía en el mundo a un compuesto de 22% anual y la venta presente crecía al 4%. Imaginémonos cómo eso ahora se va a multiplicar. Igual vamos a ir a crecimientos compuestos de 30 o de 35 y por lo tanto el tiempo que teníamos todos para adaptarnos a eso se ha acortado. Así que mucho trabajo, pero con muchas ganas y mucha energía. Henry, el resumen de tarjeta es una radiografía del consumidor argentino y algo mencionabas al principio de cómo le impactó la pandemia. ¿Qué ves que va a permanecer, en el consumidor? ¿Cómo es el nuevo consumidor argentino también post pandemia? ¿Qué llegó para quedarse? Muchos estudios dicen que al principio se usaba la tarjeta mucho más que antes para el supermercado, que incluso se cuotificaba, después se fue equilibrando, pero se mantuvo alto, que había bajado en su momento electrodomésticos, pero con lo online creció. ¿Qué radiografía te queda que va a continuar del consumidor Amex? Yo creo que lo que va a continuar es básicamente las compras online, las compras sin contacto. Como decía Ricardo recién, ¿no? Hay una evolución de cierto grupo de consumidores que no estaba acostumbrado a comprar online, que encontró la comodidad, la practicidad, la rapidez para encontrar artículos en un marketplace donde te puede simplificar la vida y no tener que invertir tanto tiempo. Entonces yo creo que si miramos un poco el resumen, van a aumentar significativamente las compras online, supermercados va a volver a los niveles normales, farmacias va a seguir igual y en algún momento va a recuperar viajes, restaurantes y hoteles que va a volver a los carriles normales, en un periodo de un año y medio, 2 años, va a volver a ocupar un lugar preponderante. Pero principalmente el gran cambio va a ser el reemplazo de muchas compras presenciales por muchas compras online por parte de los consumidores. Y en cuanto al comportamiento como cliente en sí, ¿ves algún cambio por ahí en la morosidad o en el uso de la cuota o no uso de la cuota? Más allá del qué, en el cómo se financia el que tiene una tarjeta. Empezada la cuarentena, la pandemia, la verdad que tuvimos que, como todo el mercado, implementar distintas herramientas de flexibilización financieras, algunas regulatorias, otras no. Nosotros, como desde American Express, fuimos realmente con soluciones muy innovadoras respecto a la flexibilidad de pagos, 12 cuotas para pagar su resumen, saltear 1, 2 y hasta 3 pagos del total del resumen. Y creo que gran parte de esto se hizo, como un poco hablamos acá, en un fin de semana, ¿no? Se desarrollaron, y es parte de la innovación.
algunas iniciativas que estaban pendientes de los últimos 3-4 años se implementaron y se ejecutaron muy bien en un fin de semana. Dentro de la industria eliminamos prácticamente la firma en los cupones en muchas de las industrias, decisión que llevamos a cabo entre todos en la industria, ¿no? Entonces creo que es una evolución importante de flexibilidad, de poder adaptarnos al cambio. Respecto de la situación crediticia, se vio cierto deterioro en los meses de abril y mayo, más producto de la confusión y del no entendimiento de cómo pagar, cuáles eran las fechas de vencimiento nuevas que otra cosa. Hoy estamos en niveles históricos o pre-pandemia de niveles de morosidad, lo cual creo que es muy bueno y es muy buena reacción del mercado, sobre todo para el crecimiento futuro de todo lo que es medios de pagos electrónicos, ¿no? Lo cual creo que nos posiciona bastante bien para adelante y seguramente gran parte o una parte va a retroceder, pero como dije antes, ¿no? Creo que el piso va a quedar muchísimo más alto. Fernando, voy ya, nos corre el tiempo, voy con una cortita más a cada uno. Como proveedor de empresas grandes, con tus clientes son empresas grandes de la Argentina, ¿cuál ves que es su principal necesidad en este momento? ¿Qué te piden para acelerar esta transformación digital? Bueno, lo que estamos viendo es evidente que la adopción de tecnología se aceleró y va a estar, pero lo más importante son estar preparados para que aparezcan nuevos negocios, nuevas actividades y entender bien cómo va a ser el futuro del trabajo inmediato post-pandemia. Y retomando lo que se habló recién, esa es una preocupación en general a través de todas las industrias y tiene que ver con entender que va a haber un esquema mucho más híbrido, convivencia de espacio físico con lo virtual de una forma que quizás no la conocimos hasta ahora, pero todo eso habilitado por la tecnología. Lo que nos piden es estar de la mano para poder recorrer ese camino, porque como decíamos recién, no hay mucho tiempo para recorrerlo. En los primeros 2 meses de pandemia hubo compañías que en 48 horas tuvieron que mudar 50% de su fuerza laboral, hablo de fuerza laboral de 4.000 empleados, que en 48 horas empezaron a trabajar de una forma totalmente distinta. Entonces, entender cómo eso va a suceder ahora post pandemia es parte de la discusión central que estoy teniendo con casi todos los clientes. Y después, para cerrar, tiene que ver con cómo se va a utilizar lo que es inteligencia artificial para acelerar también esto que mencioné antes, la puesta en marcha de personalización de oferta de productos y servicios. Javier, tu cierre para el futuro, ¿qué ves en métodos de pago? Bueno, lo mencionaba hace unos instantes, mucha innovación en todo lo que tiene que ver con los medios de captura de transacciones en el comercio, la famosa omnicanalidad, trabajar mucho en la experiencia de usuario. Creo que y dentro de lo que es el e-commerce, el teléfono o el comercio digital, el teléfono ha captado una participación de esas transacciones en forma incrementalmente exitosa en estos últimos meses, y creo que el teléfono es el que va a tomar el gran protagonismo. Nuestros celulares es el que va a tomar el gran protagonismo en lo que es el futuro de los medios de pagos, ya sea operando sin contacto, a través de el comercio digital o lo que llamamos antiguamente el e-commerce, y ahí es donde creo que viene el futuro de los medios de pagos en los próximos años, o por lo menos es en lo que estamos trabajando a nivel global en las nuevas tendencias de pago. Ricardo, tu cierre, ¿coincidís lo que viene en métodos de pago? Sí, muchas. Va a haber muchísima innovación. Vamos a pagar en China y en lugar de haber una terminal hay una cámara y pones tu cara y con eso pagaste. Argentina es un país en el cual tenemos entre 2 y 3 millones de pequeños empresarios, pequeños comerciantes autónomos que tenemos que incorporar al sistema de pagos formalizado, y para ello, tal como dice Javier y como mencionaba Henry, el contactless, el QR, las transferencias inmediatas, que son procesos que están ocurriendo a mucha velocidad. Cuando digo mucha velocidad, nadie tarda menos de 3 o 4 años, pero lo importante es empezar y estar todos muy conscientes de que dentro de todo también aquí tenemos un desafío de inclusión, ¿no? De cómo hacemos que no solo las grandes empresas puedan dar sus servicios y vender
con medios de pago electrónicos que le dan acceso a una gran audiencia, sino también todos esos pequeños emprendedores y comercios de un país tan extenso como la Argentina, ¿no? Henry, hablan de pagar con la cara, realidad virtual. La tarjeta de crédito también va a ir por ahí, cada vez va a ser menos plástico. En algún momento nos reiremos que le decíamos el plástico. ¿Por dónde ves ese haciendo futurología? Haciendo futurología, veo al consumidor pagando sin contacto, contactless, QR. Creo que es parte de lo que se viene y la evolución que viene para el futuro. Muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros esta mañana.